Y el tema que vamos a compartir en esta noche se titula La fe desde la perspectiva del nuevo pacto. La fe desde la perspectiva del nuevo pacto. Y vamos a leer en Hebreos el capítulo 11, Hebreos 11, el verso 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. La palabra certeza, ahí en Hebreos capítulo 11, verso 1, donde dice la fe es la certeza. La palabra certeza viene de una palabra griega que es hypostasis. Y esa palabra griega, que es traducida a la palabra certeza, significa soporte, significa sentarse o descansar bajo algo, bajo una cama, bajo un título, bajo la legalidad. También significa, esa palabra certeza, asegurar, significa confianza. O sea, significa descansar, basarse o fundamentarse o estar seguro por tener un documento legal o tener una sustancia. Esta palabra, exclusivamente esa palabra griega, solamente en toda la Biblia se menciona en Hebreos capítulo 11, verso 1. No se menciona en todo el Nuevo Testamento, solamente en Hebreos capítulo 11, el verso 1. Quiere decir que la palabra certeza de lo que se espera es descansar y tener un fundamento legal, tener un documento, estar seguro, confiado que va a venir lo que estamos esperando. Amén. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, vamos a decirlo en el pasado, compraron unos muebles y ustedes pagaron ese mueble, pero de repente no tenían una camioneta para trasladar los muebles a su casa? Entonces tuvieron que pagar el flete o el transporte, amén, y le dijeron a esas personas: te lo vamos a llevar mañana, amén. Ya usted tiene la factura en su casa, aunque no tiene el mueble todavía o todavía no se lo han traído. Esa factura te hace descansar o te asegura que ese mueble va a venir. No sé si me están entendiendo. Entonces, efectivamente, al otro día te traen el mueble porque legalmente ese mueble es tuyo porque lo compraste. Entonces, igualmente, así hace el Señor por nosotros. El Señor ya pagó por nosotros y pagó por un precio de sangre, pagó con su propia vida. Ya nos dejó el documento, nos dejó el nuevo pacto, el nuevo contrato. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar confiadamente que el flete va a venir con lo que nosotros estamos esperando. Entonces, esa es la fe. La fe es descansar en lo que el Señor ya ha dicho, es estar seguro que lo que Dios estableció en su palabra, en el nuevo pacto, para nosotros ya es nuestro. Legalmente ya nos pertenece. Legalmente ya Cristo lo compró. Entonces, así funciona la fe, que es la certeza de lo que estamos esperando. Ya tenemos el documento legal porque por lo que Cristo hizo en la cruz. Tenemos el hecho, tenemos la realidad en Cristo, que se va a manifestar, que va a venir. Todos los que nos pertenecen en Cristo va a venir. Estamos seguros, tenemos la certeza porque Él pagó por cada uno de nosotros. Así que debemos vivir y disfrutar los hechos y las promesas del nuevo pacto. Ahora también en Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que la fe es la convicción
de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción en el griego es la palabra griega elencos, y esa palabra significa prueba o demostración. Entonces podemos describir la fe como el documento legal de lo que estamos esperando, que manifiesta y prueba y demuestra que es nuestro. Yo quiero que levante sus dos manos, diga conmigo: la sanidad es mía, la prosperidad es mía, la bendición es mía, el crecimiento es mío. Diga conmigo: porque tengo el documento legal que lo demuestra. Amén. Aunque no lo ves todavía, ya tú tienes la factura. Ya tú tienes un documento legal que es tuyo. Es una realidad en nosotros, aunque no lo podamos ver todavía. La fe hace que lo invisible se haga visible, se demuestre, se materialice, se haga real, que lo podamos palpar y que lo podamos disfrutar. Esa es la fe que nosotros tenemos. No es una fe metafísica. Es decir, ahí está el carro, y no está el carro. Ahí está la casa, ahí está el mueble, si no tienes la factura. Si no tienes el documento legal. Y el documento legal, todo el documento legal del nuevo pacto está en el Nuevo Testamento. Tienes que leerlo, tienes que creerlo para que venga y se manifieste en tu vida. Ahora, la palabra fe viene en el Antiguo Testamento de la palabra hebrea emuna. Y esa palabra significa firmeza, seguridad, pero más que todo significa fidelidad, significa lealtad. Y la palabra fe en el griego es la palabra pistis, y significa credibilidad, significa la veracidad de Dios, significa la fidelidad de Dios. O sea, me llama la atención que la palabra fe, tanto en el hebreo como en el griego, significa fidelidad, lealtad, veracidad. Entonces, cuando se define fe como fidelidad, esto significa que nosotros debemos entender la fidelidad de Dios a su pacto, a sus promesas. Entender que Dios es leal, que Dios es fiel y que todo lo que Él ha dicho sobre nosotros no es mentira, es verdad, porque Dios no es mentiroso. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que no tiene fe en Dios, el que no tiene fe en sus promesas, el que no tiene fe en sus hechos, el que no tiene fe en sus pactos, lo que está diciendo, por eso es que la falta de fe ofende tanto a Dios. Lo que está diciendo es: Dios, tú eres infiel. Dios, tú eres desleal. Dios, tú eres un mentiroso. O sea, cuando no tenemos fe, estamos negando la misma esencia de Dios. Estamos negando la naturaleza de Dios. Estamos negando el poder de Dios. Estamos negando la omnipotencia de Dios. Estamos diciendo, cuando el Señor te da una promesa de prosperidad, te da un hecho de prosperidad, un hecho, una realidad de sanidad, y tú todavía dudas, tú le estás diciendo: Señor, tú eres un mentiroso, eso es mentira, yo no creo que tú puedes sanar, yo no creo que tú puedes prosperar. Le estás diciendo en la cara, por la duda en tu corazón, le estás diciendo a Dios: tú eres un mentiroso. Por eso la duda y la incredulidad es un pecado terrible. Escuche bien, la duda es peor que la borrachera. Porque, o sea, dudar de la fidelidad de Dios, o sea, decirle: Dios, tú eres un infiel, tú me has sido infiel, tú eres un desleal, por la duda, eso es terrible. Por eso la Escritura dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por esa razón, Jesucristo
se ofendía tanto. O sea, cuando Jesús estaba en la barca y vino la tempestad y despertaron a Jesús todos desesperados, por eso que Jesús se molestó mucho y le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, le están diciendo: ustedes están pensando que yo soy infiel, que yo soy desleal, que yo soy un mentiroso. Yo los voy a guardar, yo los voy a proteger. Cuando Moisés estaba acá, Moisés digo yo porque vi a Moisés, me equivoqué. Pedro estaba caminando sobre las aguas, amén, por la palabra que le estaba, entonces se empezó a hundir. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. Usted me dirá: apóstol, pero él caminó sobre las aguas. El problema no fue caminar sobre las aguas, el problema fue que Pedro pensó que Jesús era un infiel y que lo iba a dejar ahogar. ¿Están aquí? Entonces, por esa razón, la incredulidad y todo lo que no se hace de fe, en la fe, es pecado. Por eso cuando se entra en desespero, cuando se entra en afán, cuando tú no tienes paz y no descansas en el nuevo pacto, en las promesas y en la palabra de Dios, es un pecado muy grave delante del Señor. Porque tú estás ofendiendo el mismo carácter, la misma naturaleza, la misma esencia divina, y dudas y piensas que Dios es un infiel, que Dios es mentiroso, que Dios es débil, que Dios tiene limitaciones. O sea, la fe te revela quién es Dios, porque vas a confiar plenamente en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la escasez, a pesar de la crisis, a pesar de lo que te esté pasando. Tú dices: Dios, tú eres fiel, yo creo en tu fidelidad. Incluso la Escritura dice algo más fuerte: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque lo que Dios habla, Él lo hace, y lo que Dios habla, Él lo cumple sobre cada uno de nosotros. Así que tenemos que descansar en su palabra. O sea, el hecho de decir: bueno, yo no creo en la palabra, yo no creo que Dios puede prosperar en medio de la crisis, yo no creo esto. O sea, no me estás haciendo daño a mí, no estás haciendo daño a la prédica, no le estás haciendo daño a la Nueva Jerusalén, te estás haciendo daño a ti mismo, porque tú estás ofendiendo al mismo Dios. Estás blasfemando contra Dios. Y yo pienso que nadie aquí quiere ofender a Dios, ni ver a Dios enojado contra nosotros. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú dudas, tú eres desagradable delante de Dios. Cuando vienes delante de Dios, ahí viene este desagradable, hiede por su incredulidad. Es terrible. Dile a la persona que tiene a tu lado: tienes que creer que Dios es un Dios fiel. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios no nos va a desamparar. Dios nunca ha fallado en el pasado, ni va a fallar en el presente, ni nos va a fallar en el futuro. Con Él estamos confiados, en Él estamos seguros, en Él tenemos paz, y nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesucristo. O sea, nuestra fe, como ya lo dije antes en una enseñanza, Cristo es nuestra fe. Nuestra fe es basada en lo legal, en lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Por eso el que camina en fe tiene un soporte, tiene una base, tiene un fundamento. Y esa fe siempre demuestra y prueba que Dios es fiel. Aunque fallamos, aunque cometamos errores, aunque seamos infieles, Él permanece fiel a las promesas que Él nos ha entregado. O sea, es tan fuerte la fidelidad de Dios que usted ve a Abraham. Amén. Usted ve a Abraham que al principio Abraham como que quería echarle la ayudadita a Dios. Como que Abraham creía: ayúdate que Dios te ayudaré.
Así que Sara le dijo, vamos a ayudar a Dios porque te veo ahí achantado, como que no estás haciendo nada. Vamos a echarle la ayudadita a Dios. Te voy a dar a la esclava Agar para que por medio de ella Dios cumpla su promesa. Y no era así. Usted sabe todo el problema que Agar e Ismael le causó a Agar y le causó a Sara y a Abraham. Y después Abraham vino delante del rey de los filisteos y le dijo, esta no es mi esposa, esta es mi hermana. Y dijo una mentira. Ahora la pregunta es, por estas causas, estos errores y estos pecados que cometió Abraham, Dios no iba a cumplir su promesa. O sea, aunque Abraham fue mentiroso, aunque Abraham cometió errores, Dios permaneció fiel. Y Dios cumplió la promesa que Él le había dicho a Abraham. Entonces, a pesar de tus errores, porque a veces nos sentimos condenados, a pesar de tus errores, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, el Señor Jesucristo en el nuevo pacto con mejores promesas, Él va a cumplir su promesa, Él va a cumplir sus hechos, se va a hacer una experiencia, se va a hacer una realidad en cada uno de nosotros, porque Él es fiel. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Entonces, la fe no se adapta a las circunstancias. La fe no se adapta a las tribulaciones. La fe pasa por encima. La fe vence toda dificultad. La fe en Dios vence toda tribulación. Por eso usted ve a los primeros apóstoles, podían decir esto: estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros. De repente no tenemos para comprar comida, pero no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Eso usted lo puede leer en segunda de Corintios. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 11. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. O sea, tenemos una buena actitud frente a los problemas. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no estamos destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Entonces, en medio de estas tribulaciones, en medio de esta persecución, porque ellos estaban siendo perseguidos, atribulados por la gente que lo estaban persiguiendo por predicar el evangelio, por hacer algo bueno, estaban en dificultades. Ellos decían, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Tenemos fe, tenemos esperanza que la vida de Cristo se va a manifestar en nosotros y que nos va a resucitar. Tenemos la fe y por eso nos desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones se desgastan. A veces caemos en frustración. A veces caemos en tristeza, a veces caemos en depresión por las circunstancias, a pesar de todas las cosas que nos pueden pasar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual se renueva y se fortalece día a día, porque nosotros tenemos fe, porque sabemos que esta tribulación es leve, sabemos que esta tribulación es momentánea y va a producir en nosotros un excelente y un eterno peso de gloria. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte en esta hora. Entonces es importante que nosotros cuando vamos a leer la Biblia lo leamos en el contexto. Por eso 2 de Corintios 4, versos 14 al 17, todo lo que le dije se lo voy a volver a leer. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús
a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Por qué nos desmayaban? Porque tenían fe. Creí, por lo cual hablé. Por tanto, nos desmayamos, porque aunque nuestro hombre exterior, nuestra alma, en medio de las circunstancias, nosotros somos seres humanos. Nos agotamos, nos desgastamos, nos deprimimos. ¿Cuánto le ha pasado? Se frustran en las noches, de repente no puedes dormir. Aunque tu hombre exterior se desgasta, se cansa, aquí no está hablando de envejecimiento. Aquí está hablando de la tribulación, de los problemas y lo que causa en nuestra mente, lo que causa en nuestras emociones, en nuestro cuerpo. Aunque sucede todas esas cosas, si somos gente de fe, algo ocurre dentro de nosotros. Nuestro interior se renueva. Levante sus dos manos, diga conmigo: mi interior se renueva. Mi interior se fortalece. Levante sus dos manos, diga conmigo: vamos a caminar de gloria en gloria. Caminamos en revelación. Nuestra vida de oración va a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme, en medio de las circunstancias, en medio de las cosas externas, lo interior se renueva, lo interior se fortalece, lo interior se enriquece. Amén. Y después te dice, te habla más fe. Yo quiero que se lo digas a la persona que tiene a tu lado. Dile: si no tienes fe, estás ofendiendo a Dios y estás en pecado. Dile: eres peor que un adúltero. Entonces, en medio de todo ese contexto de estar atribulado, de estar en apuro, de estar perseguido, de estar derribado, dice: pero sabemos por la fe, sabemos que esta leve tribulación es momentánea. Porque la persona que no tiene fe dice: esto va a ser por 300 años. Esto siempre va a ser así. Pero el que tiene fe sabe que la tribulación siempre es momentánea. Siempre la tribulación, toda tribulación, en persona, en familia, en nación o en un continente o en el mundo, no es para siempre. Solamente es algo pasajero. ¿Quién lo dice? El apóstol Robert. No lo digo, lo dice la Escritura. Dice: y produce en nosotros cada día más excelente. ¿Qué produce la tribulación? ¿Qué debería? Esto es para la gente de fe. ¿Qué debería producir la tribulación? Un eterno peso. ¿Qué significa peso? Significa autoridad. Significa autoridad. ¿Qué debería producir las circunstancias adversas? Autoridad, poder y gloria. ¿Por qué? Porque nuestra fe está siendo ejercitada. En medio de la dificultad, nosotros somos Arnold Schwarzenegger espiritualmente. Bueno, la gente es que es de fe. Porque si la persona no es de fe, tiene los brazos como Ever. Dígale a Ever que le muestre los brazos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted es una persona de fe, usted va a tener musculatura espiritual. Levante sus dos manos, diga conmigo: si soy una persona de fe, tenemos músculos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y los músculos de fe va a hacer que tú puedas levantar cualquier circunstancia, quitarlas de tu camino, amén, y ver los milagros, ver el poder de Dios sobre tu vida, porque en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Eso no es un dicho, eso es un hecho, es una realidad. Tú tienes la genética de vencedor, tienes que usarla, tienes que creerla. ¿Cuántos pueden aplaudir más fuerte al Señor? O sea, los primeros apóstoles nos enseñan que no debemos dejarnos guiar por nuestros ojos. Cuando leemos todo por el contexto, se nos abre ventanas de revelación. Porque dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿A qué se está refiriendo? No mirando las cosas. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué están hablando? Tribulación,
angustia, persecución, que estaban en apuro, que estaban derribados. O sea, no mirando esas cosas que se ven, amén, porque esas cosas, tribulación, angustia, son, ¿qué dice ahí? Temporales. Eso pasa. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ese problema, esa dificultad pasa. Dile, esa fiebre, esa enfermedad pasa. Hasta las enfermedades pasan, son temporales, no son eternas. Eso pasa, las enfermedades, la escasez, la miseria, la tristeza pasa. ¿Cuántos dicen amén? Los problemas pasan. Escuchen, te lo voy a decretar y a declarar en fe, conforme a lo que está en el nuevo pacto. Esto es más fuerte que una profecía, porque está basado en algo real, en un hecho. Esto va a pasar. Lo que tú estás sufriendo en tu familia, lo que tú estás sufriendo en tu finanza, esto va a pasar. Esto tiene fecha de expiración. Esto tiene fecha de vencimiento en tu vida personal, en tu vida familiar. Como iglesia, esto va a pasar. No porque porque no es una palabra profética, es un hecho y es una realidad. Porque nosotros no nos dejamos guiar por lo que vemos. Eso pasa, pero lo eterno siempre prevalece. Si yo fuera usted, aplaudiera más fuerte al Señor. Aplaude, sigue aplaudiendo fuerte al Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. O sea, lo eterno siempre prevalece. ¿Qué es lo eterno? La fe, el evangelio, las promesas, las bendiciones, el Espíritu Santo, las riquezas de su gracia. Lo eterno siempre prevalece. Lo eterno siempre vencerá las cosas temporales. Lo eterno siempre vencerá las cosas pasajeras. Así, ¿a qué debemos aferrarnos? A lo pasajero, a la crisis, a las circunstancias, y hablar y deleitarnos en hablar de los problemas. Y de que todo tema de conversación sea eso. ¿Cuánto está la harina? No, la harina está en esto. Y allá, ahí está en esto. Y los problemas, la dificultad. Y la persona que tiene a tu lado, ya déjalo pasajero. Eso va a pasar. Pero lo eterno siempre va a prevalecer. Lo eterno siempre va a permanecer. Amén. Aférrate a la fe. Y en medio de los problemas, si creemos, si hablamos, si confesamos, si profetizamos, si predicamos, Dios nos va a renovar. Y vamos a experimentar una autoridad y un poder que nunca habíamos experimentado. Amén. Esto va más allá de lo que Dios dijo, lo que Dios dice. Porque yo no me baso solamente en lo que Dios dice hoy, sino en lo que Dios dijo y estableció hace 2000 años. Dios, háblame. ¿Cuál será la palabra de hoy? Dios, mi hijo, yo te hablé hace 2000 años. Léelo, deja la flojera. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Ahí está. Escudriña, estudia. Dile a la persona que tiene tu lado, estudia el nuevo contrato. Estudia el nuevo pacto. Pero a veces a nosotros no nos gusta leer los contratos. ¿Cuántos de ustedes han alquilado una casa? ¿Y cuántos de ustedes se han puesto a estudiar paso por paso el contrato? No, déjame un mes que voy a estudiar el contrato. ¿Qué quieren hacer ustedes? Que me interesa estudiar eso, yo voy a firmar porque lo que quiero es la casa. Porque a nosotros no nos gusta investigar el contrato. Amén. Nosotros queremos el beneficio, pero no queremos ver lo que está en el contrato. Y cuando tú lo conoces, lo que está en el contrato, en el nuevo pacto, tú vas a ser libre de mucho misticismo. Vas a ser libre de muchas cosas y vas a actuar en lo que ya Cristo efectuó por nosotros hace 2000 años. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces la fe, vamos a estudiar un poco la fe en los hechos y las realidades de Cristo. Cuando leemos la Biblia,
nosotros debemos identificar los hechos que Dios realizó a favor de nosotros y usar nuestra fe para que se haga una realidad en nosotros. Además, debemos creer tales hechos, según la Biblia, ya se efectuaron, ya son legales en nuestras vidas. Así nuestra vida espiritual será enriquecida. Pero si no creemos, tenemos que admitir francamente que nuestros corazones, si no creemos, nuestros corazones son malignos y perversos. ¿Qué le dijo Jesús? Generación incrédula y perversa, porque la gente incrédula es perversa. Pero la gente de fe son gente justa. Debemos pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos emigrar de un corazón incrédulo a un corazón de fe. Entonces, lamentablemente, aunque Dios llevó a cabo muchos hechos, muchas cosas que nos pertenecen, a veces nosotros no la experimentamos en nuestra vivencia por la falta de fe. Vamos a poner un ejemplo. Cuando leemos Romanos capítulo 6, verso 6, dice así en otra versión, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea anulado, en otra versión dice sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. En este versículo habla de tres cosas. Diga conmigo: el pecado, el viejo hombre y el cuerpo de pecado. El pecado es el amo. El viejo hombre es el que se complace en el pecado, es el yo. Y nuestro cuerpo es el que practica el pecado exteriormente. Es decir, el cuerpo del pecado es la marioneta del viejo hombre. O sea, el pecado es el amo que dirige al viejo hombre y hace que éste a su vez dirija al cuerpo del pecado. Por lo tanto, cuando alguien peca, no debe culpar al diablo, ni siquiera el pecado interior, sino al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa que está en él. Nosotros tenemos el pecado por dentro. A este pecado es lo que llamamos comúnmente el pecado que está en nuestra naturaleza. El viejo hombre abarca todas las cosas que provienen de Adán. El viejo hombre sigue la dirección del pecado y hace que el cuerpo peque. Y el cuerpo es simplemente el esclavo visible. Algunos piensan, ¿cuál es la manera de ser librado del pecado? Dicen que es erradicando el pecado interior o tratando severamente el cuerpo. Así como hacen la gente que de repente hay una persona religiosa y tiene un mal deseo y agarra un fuete, ¡pah! Cuerpo pecador. Porque tratan de vivir en santidad tratando duramente el cuerpo. Y no se puede. Esas cosas no pueden hacer nada contra los apetitos de la carne. Pero la manera en que Dios opera es completamente diferente a nuestra manera de ser. Él incapacita al viejo hombre. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, Dios también crucificó ahí al viejo hombre. Por eso Romanos 6:6 dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. En el momento que el Señor Jesús fue crucificado, levante sus dos manos y diga conmigo: nosotros fuimos crucificados. Levante sus dos manos y diga conmigo: Dios ya eliminó nuestro viejo hombre. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hemos querido terminar con nuestro viejo hombre por nuestra cuenta, hemos descubierto, cuando no sabemos la verdad de Romanos 6:6 y queremos hacerlo a nuestra manera, pensamos que el hombre viejo todavía vive. Agradecemos a Dios porque el Señor Jesús ya crucificó nuestro viejo hombre y que Dios puso en nosotros la vida de la resurrección de Cristo. Este es el hombre nuevo. Levante sus dos manos, diga conmigo: yo no camino en el viejo hombre, yo camino en el hombre nuevo, en la vida que Cristo me dio a través de su Espíritu Santo. Ahora, el pecado no ha cambiado, ni tampoco el cuerpo del pecado. Dios clavó al viejo hombre en la cruz y puso en nosotros al hombre nuevo.
debido a que el viejo hombre fue crucificado y a que el nuevo hombre está en nosotros, tenemos nuevas esperanzas, tenemos nuevos deseos, tenemos nuevas inclinaciones, tenemos nuevos pensamientos, buscamos a Dios, amamos la palabra, nos congregamos, caminamos en honestidad, caminamos en pureza, caminamos en santidad, porque ya el viejo hombre fue crucificado. O sea, aunque el pecado sigue siendo poderoso, ya no puede dirigir el cuerpo, porque el que dirigía, dirigía el cuerpo, el viejo hombre, fue sacado, lo botaron. No sé si me están entendiendo. Es como si el cuerpo hubiera quedado sin uso. En el lenguaje original la expresión es anulado, tiene el sentido de carente de uso. Cuando Dios crucificó al Señor Jesús, junto con nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado quedó inutilizado. Puesto que el hombre viejo murió, la lengua jactanciosa, la mano precipitada, los ojos divagantes, o sea, todo el cuerpo del pecado quedó neutralizado. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Dios. Ahora, algunos han dicho que nuestro cuerpo nos ha causado un serio daño y que por eso debemos suprimirlo. Otros opinan que la raíz del pecado nos ha herido mucho y por ende debemos erradicarlo. Pero Dios no dice eso. Dios no dirige su acción a la raíz del pecado ni al cuerpo del pecado, sino a nuestro viejo hombre, el cual fue crucificado juntamente con el Señor. Y no solamente fue crucificado, fue sepultado. Como resultado, el cuerpo del pecado queda inutilizado y el pecado ya no es el amo. Ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque el único Señor de nuestra vida es Jesucristo. La raíz del pecado y el cuerpo del pecado todavía existen. Y aunque la raíz del pecado todavía trata de tentarnos, el hecho de que tenemos el hombre nuevo y que nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado, hace posible que cada uno de nosotros pueda experimentar la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la tentación, y podamos caminar en santidad y podamos caminar en pureza. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ahora, muchos preguntan, ¿por qué, apóstol? Sí, esto está muy bonito lo que está diciendo, pero ¿por qué no puedo vencer el pecado? Me temo que el problema es únicamente que conocen las promesas de Dios, pero no conocen sus hechos, sus realidades. Ellos tratan los hechos de Dios de la misma manera que tratan sus promesas. Y piensan que para ser libre de una atadura pecaminosa tienen que recibir algo así como un toque del Espíritu Santo o una segunda bendición para que Dios elimine ese pecado para siempre. Y no es así. Dile a la persona que tiene a tu lado, no es así, porque eso ya fue efectuado. El Señor Jesús ya murió, ya resucitó. No obstante, muchos creen que aunque Cristo ya fue crucificado, ellos no han sido crucificados. Otros piensan que aunque Cristo resucitó, ellos todavía no han resucitado. Infinidad de creyentes no entienden el hecho de que el hombre viejo ya fue crucificado y ruegan: Señor, crucifica a mi viejo hombre para yo vencer el pecado. Ya el viejo hombre fue crucificado hace 2000 años. No comprende que ya resucitaron y no entiende que la vida de Cristo habita dentro de ti. La vida de la resurrección de Cristo habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No se dan cuenta de que lo que piden es imposible, porque ya Dios lo efectuó, ya Dios lo realizó. Una vez que Él lleva a cabo algo, queda establecido para siempre y no lo repite. Así que dile a la persona que tiene a tu lado: no pidas, Señor, crucifica a mi viejo hombre, porque cuando Él murió en la cruz, ahí estaba con Él tu viejo hombre. Esa naturaleza de pecado fue crucificada y fuimos libres de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si no podemos, escúcheme esto, si no podemos distinguir entre las promesas y los hechos, no podemos avanzar en el crecimiento espiritual. Porque el primer paso de esta jornada es la victoria sobre el pecado. Levante sus dos manos, diga conmigo: Cristo en la cruz me dio la victoria sobre el pecado. Diga conmigo: no es una promesa, es un hecho.
es una realidad. Una promesa es algo que se hará, pero el hecho es algo que ya Dios realizó. Dios no tiene necesidad de volverlo a hacerlo de nuevo, porque ya lo hizo una vez y para siempre. Entonces algunos preguntan, si esto es así, ¿por qué seguimos pecando? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y si el hombre viejo ya fue crucificado y tenemos el hombre nuevo, ¿por qué todavía en la iglesia pecan? Porque hay gente cristiana que peca. ¿Qué debemos hacer para entender los hechos que ya Dios realizó? Muchos cometen el error de confundir los hechos de Dios con las promesas. El hombre viejo ya fue crucificado. Sin embargo, algunos siguen pensando que Dios solo prometió crucificarlo. Y por eso creen que deben pedirle a Dios que crucifique al hombre viejo. Y cuando pecan, piensan que su viejo hombre no ha sido crucificado. Así que vuelven a pedir a Dios que lo crucifique. Lo que la gente dice, me bajé de la cruz y le metí uno solo. Cada vez que tropieza con tentaciones, piensa que el viejo hombre no ha sido eliminado y de nuevo piden a Dios que le ponga fin. Y no alcanzan a entender que los hechos de Dios son diferentes a sus promesas. Ya Dios hizo muchas cosas, pero no promete cosas que ya realizó. Ya Dios lo hizo. ¿Qué tienes que hacer? Asumirlo, saberlo y creerlo y disfrutarlo. O sea, estoy dando este ejemplo en cuanto al pecado y usted lo puede aplicar en todas las áreas de su vida. Por eso no necesitamos pedir ni orar fervientemente, Señor, crucifica a mi viejo hombre, Señor, ayúdame con esto. Lo único que tienes que hacer es creer. En la relación con los hechos de Dios, sencillamente debemos creer. Levante sus dos manos, diga conmigo, en el hecho de Dios, en lo que Cristo hizo, en lo que Dios hizo, lo único que tenemos que hacer es creer. Amén. Primero viene el hecho, de conocer el hecho. Por eso tienes que estudiarlo. Luego viene la fe. Y después viene el experimentarlo. Viene la experiencia. Por eso es muy diferente ser religioso a caminar en esta palabra. Porque ser religioso es, voy a esforzarme y no voy a pecar, y ahí en la carne, y voy a ayuneta y a orar, y oración, y ayuno, y todas esas cosas para vencer, y se frustran porque hay personas que me han dicho, apóstol, hice 40 días de ayuno y después al otro día pequé. Porque no es el ayuno, no es tu obra, no es tu obra que te santifica, no es tu obra que te justifica, es la fe en lo que Cristo hizo. Y cuando tú pones la fe en el hecho de Cristo, vas a vivir libre del pecado, libre de la tiniebla, libre de la maldición, y vas a disfrutar verdaderamente el nuevo pacto. ¿Están aquí? Bendito sea Dios. Dile a la persona que tiene todo lo primero, conoce el hecho, estudia lo que Cristo hizo, créelo y experiméntalo. Debemos hacer lo siguiente. Primero debemos conocer los hechos de Dios. Lo estudiamos por la palabra y nos los revela el Espíritu Santo. Segundo, una vez que conozcamos sus hechos con respecto a cierto asunto en cualquier área, debemos tomar la palabra y creerla. Los hechos de Dios lo afirman y nosotros lo aceptamos, que somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Tercero, debemos usar la fe, darle gracias a Dios por lo que Él dice. Gracias, Señor, porque nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Gracias, Señor, porque nuestro viejo hombre fue sepultado. Gracias, Señor, porque somos libres de la maldición. Escuche bien, no es, Señor, líbrame de la maldición. Es, Señor, gracias porque ya tú me liberaste de la maldición. Porque si tú dices, Señor, líbrame de la maldición, tú estás dudando. Es decir, gracias, Señor, por lo que tú hiciste ya, porque ya tú me redimiste, compraste mi libertad con un precio de sangre y ya yo soy libre. Y voy a vivir en la libertad con la que Cristo me hizo libre. Dile a la persona que tiene a tu lado, no le pidas al Señor que te bendiga. Bendígame, apóstol. ¿Por qué no debemos pedir al Señor que Él nos bendiga? Porque ya Dios nos bendijo. ¿En qué verbo está?
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya somos bendecidos. No tenemos que pedir al Señor que nos bendiga, porque ya somos bendecidos. Lo único que tenemos que hacer es creerlo, y lo que está dentro, la bendición que está dentro, se va a manifestar. Dile a la persona que tiene a tu lado: esta palabra te va a ahorrar muchas peticiones que has hecho que son incorrectas. Bendito sea el Señor. Seguimos entonces. Entonces los hechos de Dios lo afirman, nosotros lo aceptamos tal cual como la palabra lo dice. Tercero, debemos usar la fe y darle gracias a Dios por lo que Él dice. Cuarto, siempre que se nos presente tentaciones y pruebas, debemos usar la fe. Creer la palabra de Dios. Creer que sus hechos son más fieles que nuestras experiencias. Creer plenamente en la palabra de Dios. Y Él se encargará de darnos la experiencia de acuerdo a su palabra. Pónganme atención a esto, que esto es muy importante. Si nosotros solo ponemos atención a nuestra experiencia, fracasaremos. O sea, yo he visto algo en nuestra mente, en el ser humano, es: si hace algo, les resulta, la persona lo sigue haciendo. Si hace algo y no lo resulta, lo dejas de hacer. Pero en la palabra de Dios, según la palabra y según la fe, nosotros no podemos vivir por experiencia. Porque aunque la palabra de Dios dice, por ejemplo, que Él nos ha prosperado, pero tu experiencia sea la pobreza, eso no quiere decir que la palabra es falsa. Y tú no puedes decir que la palabra, no, eso no me resulta porque sigo en pobreza. Y no es así. Es creer la palabra, creerla todos los días, aunque no lo veas, hasta que llegue al punto en que la pobreza, la enfermedad y lo malo se rompa y puedas experimentar lo que dice realmente la palabra del Señor. Entonces, a veces hay personas que se debilitan en la fe porque agarran una palabra, un hecho, y le dan gracias a Dios, pero no lo ven, y se impacientan. Dice: eso es mentira. Y pierden su fe. Escúcheme, no importa que no lo veas. No te dejes guiar por la experiencia. No te dejes guiar por lo que ves. No te dejes guiar por los síntomas. Cree, porque eso es un pacto. Cree en Dios porque Él es fiel. No le reclames a Dios, porque si tú le reclamas a Dios, estás ofendiendo al mismo Dios. Él es fiel. Él es leal. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted lo está creyendo. Yo no sé si hay gente aquí, de gente que cree, o hay gente que está pecando por no creer. Escúcheme, cree en lo que Dios dice, aunque usted no lo vea. Escúcheme, tú has sido bendecido. Ya tú no tienes que pedir bendición. Ya tu viejo hombre fue crucificado. Ya tú eres libre de la maldición. Ya tú eres libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Eres vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cree en la palabra de Dios, porque lo que se está predicando en este púlpito no son cuentos. Lo que se está predicando en este púlpito no es una palabra de motivación, es algo real, es un hecho que nosotros vamos a vivir, y lo hemos vivido todos estos años. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude más fuerte al Señor en esta hora. Debemos creer en los hechos de Dios. Esto es lo único que Dios nos pide: crean en lo que ya yo hice. Amén. Y permitamos que Él se encargue de nuestra experiencia. Que Él se encargue que lo experimentemos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Tener una buena actitud. No dudar en nuestra mente con pensamientos de duda. Apagar los dardos de fuego del maligno a través de la fe. Porque el enemigo te va a lanzar pensamientos: eso es mentira. Mira, tú que andas pelando, y qué prosperidad, no eres ningún bendecido, y te lanza los dardos y ¡puf! Tú lo aceptas. Levanta el escudo de la fe. Este es el tiempo de levantar nuestra fe. Yo quiero que levante sus dos manos. Diga conmigo: este es el tiempo de levantar mi fe. Diga conmigo: no importa lo que vea, no importa lo que escuche, no voy a caer en desesperanza. No voy a caer en desespero. Yo voy a creer y vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el poder de Dios. El poder de Cristo se va a manifestar a favor de nuestras vidas. Vamos a aplaudir fuerte al Señor.
Aplaude más fuerte al Rey. Con esto estoy diciendo, escúchame, te estoy hablando del nuevo pacto que Cristo hizo con nosotros. No estoy hablando de nación, no estoy hablando de país, estoy hablando de ustedes. Tu situación puede cambiar. Si la situación de la nación no cambia, no importa, pero lo importante es tu situación. Lo importante es tu prosperidad. Lo importante es que la palabra de Dios se cumple, porque Dios hizo pacto, fue contigo, no con la nación. La nación entera se tiene que arrepentir y creer para entrar en el nuevo pacto en Cristo, y va a recibir todos los hechos de Dios. Pero ahorita piensa en ti. Hello. Entonces la base de la experiencia cristiana en cuanto al pecado se halla en Romanos 6:6. Lo único que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo nos muestre que nuestro viejo hombre está crucificado. Tomarnos de esa palabra, dando por sentado que estamos muertos al pecado. Entonces debemos vivir considerándonos, dice Romanos 6:11, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Aunque seamos tentados, nosotros tenemos toda la herramienta para vencer la tentación. Debemos concederle más crédito a lo que Dios realizó. Eso es gracia. Amén. Porque cuando yo le di la definición de fe, cuando yo les hablé de fidelidad, de lealtad, ¿cuántos pensaron que éramos nosotros que teníamos que ser leales, fieles? Cuando le di el concepto. Porque somos muy religiosos. Religioso, les quiero enseñar algo. Religioso no es decir varón, ni hermano. Porque hay gente que no lo dice y son más religiosos que los que lo dicen. Porque se basan mucho en lo que ellos hacen. Yo tengo que ser leal. Escuche bien, para que usted sea leal, usted tiene que entender que Dios es más leal que usted. Que Dios es más fiel que usted. Y cuando usted sabe lo que Dios hizo y pone la confianza más en lo que Dios hizo, usted es libre de la religión. Que usted no va a caminar por obras, usted va a caminar por gracia. Y yo declaro en el nombre de Jesús que a partir del día de hoy esta palabra se revela más profundamente en nuestro espíritu. Amén. Debemos concederle más crédito a lo que Dios realizó. Dile a la persona que tiene todo, deja de hablar tanto de ti y de tus aburridos testimonios. Y habla más del testimonio de Dios. Levante sus dos manos, diga conmigo: nunca más diré tristemonios, ni desastremonio, nada de eso. Vamos a hablar de lo que Cristo hizo. Es mejor hablar de, no, es que yo hacía esto y era un vagabundo. Escuche bien, que te dé vergüenza hablar eso. Habla de Cristo. Dile a la persona: no hables de ti, habla de Cristo. No prediques tu ego, no prediques tu yo, no predico tus obras. Vamos a mejor a predicar las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle crédito a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Y cuando nosotros basemos nuestra fe y nuestro fundamento sea Dios, nuestra vida va a cambiar para siempre. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Si hacemos esto, la experiencia vendrá espontáneamente y automáticamente. No tienes que estar haciendo una lista de un pocotón de maldiciones para ser libre de la maldición. Hacer 3 testamentos y renuncio cuando ya Cristo, mi hijo, ya yo hace 2000 años yo te hice libre de todas esas cosas, así que no estés haciendo esas cosas. Ya tú eres un bendecido. Dile a la persona que tiene todo, ya la bendición de Dios está dentro de ti. Amén. Si hacemos esto, la experiencia vendrá automáticamente. Debemos observar lo que Dios hizo, no llegar a ser real para nosotros por seguir este proceso, sino lo que hacemos por lo que Dios ya hizo, que se hizo real. O sea, si nuestro viejo hombre no hubiera muerto todavía, sería correcto orar y pedir que Dios lo crucificara. Pero la crucifixión es un hecho cumplido. ¿Qué dijo Jesús? El reino de Dios se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Si nosotros todavía pedimos que Dios lo efectúe, lo único que dejamos en evidencia es que carecemos de fe. Dios permita que nuestra fe sea más fuerte que antes a través de esta palabra. ¿Y qué es la fe? Esto es una enseñanza de Guasmaní.
¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios dijo. Es creer todo lo que concuerde con su palabra. Si Dios dijo que el viejo hombre está muerto, así es, punto y aparte. Punto y final. El viejo hombre está muerto. Levante sus dos manos, diga conmigo. El viejo hombre fue crucificado. Soy libre de la maldición. Levante sus dos manos, diga conmigo. Cristo se llevó mis enfermedades. Estoy sano y punto final. Lo creo y Él se va a encargar de que lo experimente. Descansa en Él. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Dios envió a su Hijo para que llevara a cabo su obra completa en nuestro favor y nos lo reveló en la Biblia. Lo que Él hizo ya se concluyó y nosotros debemos aceptarlo con un corazón humilde. Debemos creer su palabra, que su palabra es veraz, que nuestro corazón de incredulidad endurecido y maligno sea quebrantado y se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Muchos no comprenden cuán importante es la fe y piensan que la obediencia es más importante. En realidad, la fe y la obediencia tienen tanta importancia en la Biblia como nuestra vida espiritual. Pero la fe viene primero. Y después viene la obediencia. Uno debe tener fe para obedecer. Qué desventurado es quien trata de obedecer, pero no cree en el Señor. Debemos tener fe porque los hechos requieren nuestra fe. La fe es la única manera que los hechos puedan convertirse en experiencias. Los hechos efectuados por Dios solo se pueden hacer realidad en Cristo, puesto que los hechos llevados a cabo por Dios se experimentan en Cristo. Solo lo podemos disfrutar cuando estamos en Él, cuando creemos en Cristo, cuando estamos unidos a Cristo. Podemos experimentar los hechos que Dios realizó en Él. Debemos tener presente que separado de Cristo, tales hechos dejan de ser reales. Lo cual significa que únicamente son verdaderos en Cristo. Estar en Cristo es unirse en Él cuando fuimos salvos. Pero no solamente cuando fuimos salvos, sino que debemos permanecer en Él. Debemos mantener nuestra posición, la posición que Cristo nos ha entregado. ¿Cuántos dicen amén? Debemos estar en Él, debemos permanecer en Él. Que Cristo se revele en nuestras vidas. Escucha bien, a partir del día de hoy, todo lo que tú experimentaste en el pasado no se va a comparar con la gloria que va a venir a través de esta palabra, a través de todas estas enseñanzas que voy a dar en el mes de abril. Tu vida va a cambiar para siempre. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. La fe es muy importante. Solamente cuando creemos, estamos en Cristo, solamente cuando permanecemos en Él, los hechos de Dios llegan a ser nuestros. Que Dios abra nuestros ojos para que veamos a Cristo, que en Cristo estamos muertos en el pecado. Ya resucitamos. Estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Fuimos bendecidos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Que podamos ver que en Cristo somos bendecidos. Que en Cristo estás completo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, aquí no vale rechazo, aquí no vale sanidad interior, aquí no vale cosas que hiciste en el pasado. El día de hoy hay un antes y hay un después, porque Cristo se va a revelar en tu vida y esos problemas de deseo, de pecado, ya eso fue cancelado, ya eso fue anulado, porque esta palabra vas a conocer la verdad y esta verdad te va a hacer libre. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. ¿Cuántos se emocionan? ¿Cuántos se alegran en Él? Debemos creer que todo esto es una realidad en Cristo. Póngase sobre sus pies. Levante sus dos manos. Cuando no tenemos fe y cuando estamos separados de Él, no podremos experimentar los hechos realizados en Cristo. Que el día de hoy, levante sus dos manos, entendamos que nuestra fe no está condicionada a lo que pasa en una nación. Porque somos de una nación superior, somos de la nación de Dios. Somos del pueblo de Dios. Somos del cuerpo de Cristo. Levante sus dos manos. Entender que tú estás soportado, sentado en los lugares celestiales. Tú estás por encima de los problemas. Nadie te puede separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna cosa creada, ni principados. Nada te puede separar del amor de Cristo. Levanta tus dos manos en esta hora. Que el día de hoy tú le puedas decir al Señor que tú crees en lo que Él hizo. Que el día de hoy tú no vas a basar tu vida en tus propias capacidades, en tus obras, sino que a partir de hoy tú vas a fundamentar y basar tu vida en la obra de Jesús, en la obra de Cristo. Levanta tus dos manos. Que a partir de hoy vas a dejar el desespero, vas a dejar la depresión, vas a dejar la tristeza y entender que en tu interior hay una renovación diaria. Que esto es un tiempo de refrigerio para ti. Porque aunque el mundo está en crisis, el reino de Dios no está en crisis. Porque el mundo está bajo el maligno, pero el reino de Dios está bajo el gobierno de Cristo. Levanta tus dos manos en esta hora. Hable las lenguas del Espíritu en esta hora. Tú no estás, aunque estás caminando en el mundo, tú no le perteneces al mundo. Porque Cristo te liberó de la potestad, del dominio de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Levanta tus dos manos y habla las lenguas del Espíritu en esta hora. Y pídele al Señor en esta hora que traiga revelación a tu vida. Que esos velos de oscuridad, todos esos velos de estupor que no impiden que esta palabra se ilumine en tu vida, tú renuncias a ello. Que tú puedas renunciar al corazón endurecido, al corazón incrédulo que se endurece por la incredulidad. Porque se deja guiar más en las experiencias, en las cosas que ven, en las cosas que escuchan, y por los traumas, por las dificultades, por todas esas cosas, su corazón se endurece. Dile: Señor, yo no voy a guiarme por las experiencias del mundo, por lo que veo, por lo que escucho. Voy a dejarme guiar por lo que tú hiciste, Señor. No mirando las cosas que se ven, no mirando los problemas, no enfocándome, Señor, en los problemas, en las crisis, en la dificultad, en la escasez, en la necesidad, Señor, porque estas cosas son temporales. Estas cosas pasarán de nuestras vidas, estas cosas pasarán de nuestra familia, pero lo que tú hiciste, Cristo, es eterno, permanece en nuestras vidas. Levante su mano y hable las lenguas del Espíritu, que hay un rompimiento a través de la palabra. Oh, Ranama Sheterebereba Bakai.